Bienvenidos una vez más a nuestro devocional en casa. Esta semana estamos en el libro de Crónicas, primer y segundo libro, con Henry Peña. Henry, ¿cómo Gracias, estás? Alexis. Muy bien, gracias al Señor. Henry, cuéntame en qué texto vamos a meditar hoy. Bueno, Alexis, yo quisiera que pudiéramos ver en Primera de Crónicas, el capítulo 17, del versículo 20 al 23. Primera de Crónicas 17, 20 al 23. Bueno, voy a leer y empezamos. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual Dios vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio de cosas grandes y terribles, al echar naciones delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto? Pues hiciste a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa sea afirmada para siempre. Haz según has hablado. Si recordamos, ayer veíamos, cuando cerramos el libro, el contexto del libro, decíamos que cómo el Señor se fue a fijar en un pueblo como el pueblo de Israel, un pueblo que realmente no era muy insignificante, que lo que más lo llenaba era como el pecado, la idolatría, el no reconocer a Dios como su Dios, tener otros ídolos. O sea, eso era algo muy terrible ante los ojos del Señor. Sin embargo, le plació que ese fuera el pueblo que lo iba a adorar. Y nos decías también ahí en el capítulo introductorio que podemos ver en el libro de Crónicas que Dios persiste en cumplir la promesa que hizo, en ese pacto inquebrantable. Sí. Y estábamos leyendo aquí que esto que acabamos de leer, estos 3 versículos, es una oración que David hace en respuesta a una promesa que Dios le hace al inicio del capítulo 17. Y esta promesa, entre otras cosas, el Señor le dice que Él no, que no le vaya a construir una casa, porque no es que una persona de buenas a primeras le haga una casa a Dios, sino que Él va a decir cómo la va a construir y que no va a ser David quien la construya, sino un descendiente suyo. Y uno creería, parece más una orden que una promesa, pero en realidad es una promesa muy beneficiosa y una gran bendición para David, que Dios le dé el permiso a él y a su descendencia de construirle una casa. Y en ese contexto David le responde, alabándolo y diciéndole lo que leímos. Sí, sí. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación? O sea, él se despliega en decir, Señor, usted nos ha tenido misericordia, usted nos ha cuidado de los enemigos, usted ha escogido a este pueblo Israel. Henry, un texto como estos, ¿cómo podemos llevarlo a confesión? Bueno, yo creo que en primer lugar, nuestra condición como hombres, pues el pueblo lo conformamos cada uno, el pueblo del Señor, pero cada uno de nosotros somos como un rey. Si tú te das cuenta, nosotros siempre tenemos planes a nuestra manera y nunca consultamos al Señor. Generalmente, a veces, yo sigo reiterativo en mis pocas intervenciones que he tenido, en el sentido de que el Señor es como una segunda opción y nunca la hemos visto como la única opción, como la única. Es que ni siquiera vemos al Señor segunda. como el rescate. Cuando nos salgan mal mis planes, pues recurro al Señor. Y cuando leemos estos textos de Crónicas, vemos cómo el Señor es fiel a las promesas de Él. Pensaría uno, ¿por qué uno se voltea? O sea, ¿por qué uno se tuerce, por utilizar un término, sabiendo cómo es el Señor? Que este Dios, que es el Dios verdadero, ha prometido, nosotros tenemos la gran bendición de que nosotros podemos leer esto como fue antes. Esto es como un espejo retrovisor para nuestra vida. Y a pesar de eso, no somos como Él nos manda. ¿Por qué? Porque somos iguales, venimos de acá.
desde la caída el hombre ha sido el mismo, pero el plan del Señor también ha sido el mismo. Entonces, aquí estamos inmersos en ese plan, y la pregunta que tú me haces de confesión es reconocer nuestra capacidad de conocer al Dios que tenemos. Creo que es algo que nos falta, es decir, confesar que el Señor, o que nosotros no obramos ni vivimos como David dice acá. Señor, no hay otro como tú ni fuera de ti. O sea, David aquí lo alaba y sí, alaba el nombre del Señor con tremenda propiedad, de decir, Señor, acabas de prometerme algo, esto me reitera quién eres tú, pero en ocasiones nosotros, por la mayoría del tiempo, olvidamos quién es el Señor. Y no está en nuestro corazón ni en nuestras palabras esto de, no hay nadie como tú, Señor. Cualquier otra cosa nos parece mejor que el Señor. Sí, además que ese no hay nadie como tú, es algo que es de muy profundo del corazón de David, que él caminó con él, y uno podría decir es que estamos en desventaja, pues usted estuvo con él le habló a usted, usted vio lo que el Señor hizo por ustedes. Nosotros no, pero tenemos la promesa de todo lo que el Señor ha hecho por esa promesa del Rey prometido, y la tenemos nosotros. Vimos a ese Rey prometido, nosotros lo tenemos, permanece con nosotros. Entonces yo sí que lo que tú dices, confesar ese no reconocer al Dios que habita en medio de nosotros. Tremendo. Y bueno, ¿qué podríamos pensar nosotros en adoración? Yo creo que... No, aquí no. Mira, yo creo que aquí la adoración sería casi que repetir estas palabras de David. Sí, yo pienso que esto, como muchos apartes de las crónicas, son oraciones del corazón del hombre que reconoce el Dios que tiene y el pecado que el hombre tiene. Y cómo puede decir, Señor, solo tú, no hay nadie más que tú. O sea, pensemos por un momento, y no quiero extenderme tanto, en el rey David o el rey Salomón, que tuvieron tantas propiedades, que tuvieron todas las riquezas del mundo, las zonas y todo, y ellos reconocían quién era Dios. Y nosotros tenemos dioses tan chiquiticos como el que... 2, 3 pesos en el dos, tres, y se voltea uno. O sea que el corazón es el mismo, solo que no tenemos tanto. pero en esta proporción... ¿Cómo será teniendo más, entonces? Quiero decir es que el corazón del hombre es falto de entendimiento. Okay. Falto de entendimiento. Vamos entonces a pensar en eso. Me gustaría orar. Ore. Vamos a orar al Señor, leyendo aquí un poco este fragmento. Señor, definitivamente, como pensábamos, a raíz de este hermoso texto, a nosotros nos falta levantar nuestra mirada al cielo, mirar también nuestro pasado, todo lo que has hecho y cómo has estado con nosotros, y poder levantar la voz y decir que no hay nadie como tú. Pero esa frase que te separa de todas las cosas y dice, te pone en alto y pone a todas las otras cosas por debajo de tus pies, donde ninguna se puede comparar a ti, en la vida real muchas veces no es cierta para nosotros. Podemos cantar y podemos decir que no hay nadie como tú, pero en nuestro corazón no nos sentimos tan cautivados por ti como nuestras palabras lo dicen, Señor. O hay otras cosas que nos parecen más atractivas, más grandes, más poderosas que tu nombre. Te pedimos perdón por eso, Señor, porque con nuestra vida y con nuestras palabras no le damos el lugar a tu grandeza, a tu singularidad, a que tú eres único, a que eres el más grande, el más poderoso, a que eres el Dios sobre todas las cosas. Y no confesamos así como David, Señor, pero te adoramos porque cuando tú hablas aquí con David y le prometes y le recuerdas una vez más que de su descendencia será construido el templo y tú levantarás ese rey, Señor, vemos que como tú eres fiel, no hay nadie fiel. Como tú eres hermoso y poderoso y escogiste un pueblo y lo sostuviste, no hay nadie así de fiel como tú. Señor, tú no has abandonado, no abandonaste el pueblo de Israel. Ahí en tu palabra lo podemos ver. Y no nos has abandonado a nosotros, que somos el nuevo Israel injertado, Señor.
no nos has abandonado, nunca nos has dejado porque tú eres el mismo Dios. Y así como David dice acá, Señor, que tu palabra sea afirmada por siempre. Te adoramos, Señor, porque tus palabras, que aquí eran promesas para ellos, Señor, y un futuro para nosotros, ya lo miramos en un pasado ya cumplido a través del sacrificio de Cristo. Podemos decir, Dios cumplió. Lo que a estos hombres les fue prometido y murieron esperando, tú ya lo cumpliste. Te adoramos por eso, por ser fiel, por cumplir tus promesas, por nunca abandonar tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con este devocional en casa. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir, Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Continuamos en este devocional en casa. Estamos hoy meditando en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, de los versículos 20 al 23. Y estábamos pensando aquí con Henry en la súplica y acción de gracias. Henry, ¿qué le podríamos nosotros pedir al Señor después de leer un texto como este en el que David reacciona a la promesa de Dios como tan maravillado? Sí, Alexis, pues la verdad es que, como lo decíamos, digamos que aquí en súplica es ver cómo el rey David se maravilla, ¿no? Se asombra por lo que el Señor ha sido con ese pueblo, un pueblo que, como hemos sido tan reiterativos, un pueblo tan pecador, tan infiel, y es ver cómo ese asombro y él reconoce delante del Señor que es un Dios que como Él no hay otro. O sea, es ver esa... Pedirle que nos dé un corazón que se maraville así. Correcto, que se pueda asombrar de lo que Él ha venido haciendo y sigue haciendo en este tiempo. Porque eso nos hace falta como mirar para atrás y decir, Señor, en tal temporada de la vida tú hiciste esto conmigo y me ayudaste de esta manera y fuiste así conmigo. Sí, es también como reconocer de dónde el Señor nos ha sacado, ¿no? De dónde venimos y en dónde estamos, porque el Señor así lo ha permitido. Y en acciones de gracias. Yo quisiera tomarme un segundito para que a veces para algunas personas es confuso cuando decimos acciones de gracias. Pensamos a veces que solamente es como de qué manera agradecemos. Y las acciones de gracias sí tienen ese componente de agradecer, pero sobre todo tienen un componente de acciones. Es decir, cómo es que nosotros podemos aplicar y vivir una vida agradecida después de meditar estos textos. ¿Cómo podríamos nosotros vivir este texto en la vida, aplicarlo? Y pensemos en las acciones de gracia de esto. Después de uno leer a un David que está expresándose así, Señor, no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, lo que hemos oído, lo que hemos visto, que siempre has estado con este pueblo y has hecho cosas grandes y los has librado de enemigos y has hecho cosas grandes y terribles, echaste a las naciones enemigas delante de él, hiciste esto para siempre y tú has venido a ser nuestro Dios. Después de ver esto, ¿cómo vive uno, Henry? Pues yo creo que acá lo que tenemos que pensar de verdad es desde el corazón de cada uno, ver con asombro lo que el Señor ha hecho y que nosotros, digamos, no nos quedemos en lo que fuimos, sino que podamos experimentar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que nos asombremos por eso, que realmente si lo hizo con este pueblo desde como venía y lo sigue haciendo con nosotros, por gracia, a través del Señor Jesucristo,
es como tener ese contentamiento cada instante. O sea, tenemos dificultades, tenemos luchas como el pueblo, o sea, esto más que histórico es el reflejo del corazón del hombre. O sea, el hombre no cambia. O sea, los tiempos han cambiado, pero el hombre a hoy Batalla con lo seguimos mismo. siendo igual, es lo mismo. De manera que es como poder entender que en medio de esa dificultad, de esas luchas que tenemos, aún del pecado que nosotros consentimos, ¿por qué no asombrarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no? Vivir maravillados de eso, asombrados por eso. Entonces nos recomiendas como en esas acciones de gracias, vivir más tranquilos, vivir más contentos, vivir más confiados de este Dios que nos muestra la vida acá. Yo complementaría con que podamos vivir confesando en Dios el cual creemos. Wow. O sea, que nuestro caminar sea conforme el Señor nos ha dicho que lo hagamos. Pues no es fácil, pero también miramos también que Pablo en Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestros pensamientos. Lo que quiere decir es que estamos inmersos en una sociedad que a veces nos permite cambiar. Eso tiene también que ver con mucha idolatría, los dioses que tenemos, que el deporte, que el trabajo, que bueno, tantas cosas que tenemos por delante. Pero sí que podamos creer en ese Dios que tenemos tan hermoso, que así de fiel que ha sido con estos hombres, que han derramado tanta sangre, que han hecho tantas cosas tan malas, pero nosotros somos igual. Entonces, esas promesas que el Señor le ha hecho a este pueblo, esa fidelidad que le ha mostrado a este pueblo, opera hoy también para con nosotros, que podamos vivirlo de esa forma. Gracias, Señor. Oramos. Oremos. Bueno, Señor, queremos darte gracias en esta oportunidad, Señor, porque así como tú o el rey David se maravillaba con lo que tú hacías en medio del pueblo, en medio de las luchas, de las guerras, Señor, y tú caminabas con ellos y tú los sostenías, tu fidelidad por ese pueblo, Señor, que tú amaste con el corazón, Señor, se mantuvo siempre y se mantiene, Señor. Tú has mostrado esa gracia, ese amor inmenso, Señor, por sostener de tu mano al pueblo. David se maravillaba de eso, Señor, y te pedimos que tú nos permitas, te suplicamos que tú nos permitas ver de esta manera, verte a ti así de grande, de asombroso, Señor. Que en medio de las dificultades entendamos que tú estás con nosotros, que podamos agradecer porque tenemos un Dios que como tú no hay otro, Señor. Que como decía en la palabra, Señor, fuera de ti no hay nadie, Señor. Y eso es lo que nos debe asombrar cada día, que podamos vivir confiados plenamente, que podamos vivir, sentirte, Señor, que tú eres un Dios que habita en medio de tu pueblo, Señor, y que eso nos pueda traer contentamiento, que pueda traer alegría a nuestras vidas, oh Señor, y que podamos reflejarlo en nuestro entorno inmediato, nuestras familias, nuestra sociedad, en la iglesia, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de estas oraciones, de este tu pueblo que anhela cada día más estar cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Henry, mi hermano, muchas gracias. Qué lindo fragmento de esta respuesta de David, esta oración de David. Bueno, hemos llegado al final de este devocional en casa, un episodio más de el libro de Crónicas. Te invitamos a compartir estos videos. Siempre terminamos los devocionales diciendo esto, que compartas el video, porque es muy importante que la palabra del Señor llegue a donde un clic tuyo la puede hacer llegar. Por la voluntad del Señor, te damos gracias por haber llegado hasta acá y por suscribirte a este canal. Seguimos en un nuevo devocional en casa, un nuevo episodio. Que el Señor te bendiga.